Capítulo 98. Manifestaciones clínicas de las enfermedades en el periodo neonatal. La amplia variedad de trastornos que afectan al recién nacido se pueden originar en el útero, durante el nacimiento o en el periodo postnatal inmediato. Estos trastornos pueden deberse a prematuridad, mutaciones genéticas, aberraciones cromosómicas o enfermedades y lesiones adquiridas. El diagnóstico de las enfermedades en los recién nacidos depende del conocimiento del trastorno y de la evaluación de un número limitado de signos y síntomas clínicos relativamente inespecíficos. La cianosis central puede tener un origen respiratorio, cardíaco, del sistema nervioso central, hematológico o metabólico, tabla 98.1. La insuficiencia respiratoria puede deberse a alteraciones pulmonares o a una depresión del sistema nervioso central secundaria a fármacos, hemorragia intracraneal o anoxia. La respiración tiende a ser rápida si la causa es pulmonar y suele ir acompañada de retracción de la parrilla torácica. Si se debe a depresión del sistema nervioso central, la respiración suele ser irregular, débil y a menudo lenta. La cianosis que no va acompañada de signos evidentes de dificultad respiratoria debe hacer pensar en una cardiopatía congénita cianótica o en metahemoglobinemia. Sin embargo, es difícil distinguir clínicamente la cianosis de las cardiopatías congénitas de la producida por enfermedades respiratorias. Los episodios de cianosis también pueden ser la primera manifestación de hipoglucemia, bacteriemia, meningitis, shock o hipertensión pulmonar. La acrocianosis periférica es frecuente en los neonatos y, en general, no debe ser motivo de preocupación, a menos que se sospeche hipoperfusión. La palidez, además de hacer pensar en anemia o hemorragia aguda, también debería sugerir hipoxia, asfixia, hipoglucemia, sepsis, shock o insuficiencia suprarrenal. La hipotensión en los lactantes a término sugiere shock hipovolémico, hemorragia, deshidratación, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis bacteriana, infección intrauterina, enterocolitis necrosante, disfunción cardíaca, lesiones obstructivas de las cavidades cardíacas izquierdas. Síndrome del corazón izquierdo hipoplásicos, miocarditis, aturdimiento miocárdico inducido por asfixia, arteria coronaria anómala, neumotórax, neumopericardio, derrame pericárdico o trastornos metabólicos, hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal. Síndrome génito suprarrenal con pérdida de sal. La hipotensión es un problema frecuente en los lactantes enfermos pretérmino y puede deberse a cualquiera de los problemas señalados en los lactantes a término. Puede aparecer en lactantes pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria grave. Entre las medidas empleadas para aumentar la presión arterial están la expansión de volumen, la solución salina fisiológica es igual de eficaz que la albúmina al 5%, los corticoides y los fármacos vasopresores como dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina o vasopresina. Algunos lactantes que pesan menos de 1000 gramos no responden ni a líquidos ni a inotrópicos, pero pueden hacerlo al tratamiento con hidrocortisona por vía intravenosa. La hipotensión de inicio súbito en lactantes de muy bajo peso al nacer sugiere neumotórax, hemorragia intraventricular o hematoma subcapsular hepático. Las convulsiones, ver capítulo 593, 7, suelen apuntar a un trastorno del sistema nervioso central y sugieren encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia intracraneal, anomalías cerebrales, derrame subdural, meningitis, hipocalcemia, hipoglucemia, infarto cerebral, convulsiones familiares benignas y, en raras ocasiones, dependencia de la piridoxina, hiponatremia, hipernatremia, errores innatos del metabolismo o síndrome de abstinencia de drogas. Las convulsiones que se inician en el paritorio o inmediatamente después pueden deberse a una inyección fetal no intencionada del anestésico local utilizado para la madre. También pueden ser secundarias a la administración de grandes cantidades de líquidos hipotónicos a la madre antes del parto y durante el mismo, que provoca hiponatremia e intoxicación hídrica en el neonato. Es necesario distinguir las convulsiones de las mioclonías que pueden presentar los recién nacidos normales, los hijos de madres diabéticas, los neonatos que sufrieron asfixia o un síndrome de abstinencia en el parto y los policitémicos. Las mioclonías que parecen simples temblores pueden pararse si se sujeta la extremidad del niño. Se desencadenan a menudo con estímulos sensitivos, cuando el niño está activo y no se asocian a movimientos oculares anormales.
Los temblores suelen ser más rápidos y con una menor amplitud que las convulsiones tónico-clónicas. Las convulsiones de los lactantes prematuros suelen ser sutiles y se asocian a movimientos anormales de los ojos, nistagmo, desviación, mirada fija, o de la cara, masticación, propulsión de la lengua. El componente motor suele consistir en la extensión tónica de los miembros, el cuello y el tronco. En los nacidos a término, los movimientos pueden ser focales o multifocales, clónicos o mioclónicos, pero la actividad convulsiva también puede resultar difícil de establecer. La apnea puede ser la primera manifestación de la actividad convulsiva, sobre todo en los prematuros. Las convulsiones pueden alterar el desarrollo neurológico e incluso predisponer a la aparición de convulsiones después del periodo neonatal. Se deben tratar de manera enérgica. Tras una asfixia de parto grave, los lactantes pueden manifestar automatismos motores que se caracterizan por movimientos orobucolinguales, actividades rotatorias de las extremidades, remo, pedaleo, natación, una postura tónica o mioclonías. Estas actividades motoras no suelen ir acompañadas de descargas electroencefalográficas sincronizadas en el tiempo, pueden no relacionarse con una actividad epiléptica cortical, responden mal al tratamiento antiepiléptico y se asocian a mal pronóstico. Estos automatismos pueden deberse a depresión cortical, que produce un fenómeno de liberación del tronco del encéfalo o convulsiones subcorticales. La letargia puede ser una manifestación de infecciones, asfixia, hipoglucemia, hipercapnia, sedación secundaria, analgesia o anestesia maternas, defectos cerebrales y, de hecho, a casi cualquier enfermedad grave, incluidos los errores innatos del metabolismo. La letargia que aparece después del segundo día debe hacer pensar en una infección, y la que se asocia a vómitos sugiere aumento de la presión intracraneal o un error innato del metabolismo. La irritabilidad puede ser un signo de malestar que acompaña a cuadros intraabdominales, irritación meníngea, síndrome de abstinencia de drogas, infecciones, glaucoma congénito o cualquier causa de dolor. Al igual que las etapas finales de la lactancia, siempre se debe explorar el tímpano como posible causa del dolor. La hiperactividad, sobre todo en los prematuros, puede ser un signo de hipoxia, neumotórax, enfisema, hipoglucemia, hipocalcemia, lesión del sistema nervioso central, síndrome de abstinencia de drogas, tirotoxicosis neonatal, broncoespasmo, reflujo esofágico o malestar producido por un ambiente frío. El rechazo del alimento se observa en casi todos los recién nacidos enfermos. Es importante descartar la existencia de infecciones, lesiones del sistema nervioso central o periférico, obstrucción intestinal y otras alteraciones. La fiebre puede deberse a una temperatura ambiental demasiado alta, a unidades neonatales o incubadoras o cunas radiantes demasiado calientes o a una cantidad excesiva de ropa. También se observa la fiebre por deshidratación de los recién nacidos. Una vez descartadas estas causas de fiebre, habrá que pensar en una infección grave, neumonía, bacteriemia, meningitis e infecciones víricas, sobre todo por herpes simple y enterovirus, aunque estas infecciones no suelen desencadenar una respuesta febril en los recién nacidos, ver capítulos 176 y 177. Una hipotermia no justificada puede relacionarse con infecciones u otros trastornos graves de la circulación o del sistema nervioso central. A menudo, el aumento brusco de la temperatura del servocontrol de la incubadora para mantener la temperatura corporal es un signo de inestabilidad térmica y puede asociarse a sepsis o a cualquiera de los cuadros mencionados anteriormente. Los periodos de apnea, sobre todo en los prematuros, pueden relacionarse con distintas alteraciones, ver capítulo 101, 2. Cuando la apnea recidiva o cuando los intervalos duran más de 20 segundos, o se asocia a cianosis o bradicardia, es necesaria una evaluación diagnóstica inmediata. La ictericia durante las primeras 24 horas de vida justifica una evaluación diagnóstica y puede considerarse una manifestación de hemólisis mientras no se demuestre lo contrario. También se debe pensar en septicemia e infecciones intrauterinas como sífilis, citomegalovirus y toxoplasmosis, sobre todo en lactantes con aumento sérico de la bilirrubina directa.
La ictericia después de las primeras 24 horas puede ser fisiológica o deberse a septicemia, anemia hemolítica, galactosemia, hepatitis, atresia congénita de los conductos biliares, síndrome de bilis espesa tras eritroblastosis fetal, sífilis, herpes simple u otras infecciones congénitas u otros cuadros. Ver capítulo 102, 3. Los vómitos durante el primer día de vida indican obstrucción del aparato digestivo alto o aumento de la presión intracraneal. Los estudios radiológicos están indicados si se sospecha obstrucción. Los vómitos pueden ser también síntomas inespecíficos de una enfermedad como la septicemia. Son una manifestación frecuente de alimentación excesiva o de una técnica de alimentación deficiente o de reflujo normal y en raras ocasiones se deben a estenosis pilórica, alergia a la leche, úlcera duodenal, úlceras de estrés, errores congénitos del metabolismo, hiperamonemia, acidosis metabólica, o insuficiencia suprarrenal. Los vómitos que contienen sangre oscura suelen ser una manifestación de enfermedad grave, aunque también hay que tener en cuenta la posibilidad benigna de sangre materna deglutida. Los vómitos biliosos son muy sospechosos de obstrucción por debajo de la ampolla de váter y en muchos casos obligan a realizar radiografías con contraste. La diarrea puede deberse a una alimentación excesiva, sobre todo con fórmulas de alta densidad calórica, gastroenteritis aguda o malabsorción, pero también puede ser un síntoma inespecífico de infección. Puede acompañar a enfermedades con compromiso circulatorio de una parte del aparato digestivo o genital, como la trombosis mesentérica, la enterocolitis necrosante, la hernia estrangulada, la invaginación intestinal y la torsión ovárica o testicular. La distensión abdominal suele ser un signo de obstrucción intestinal o de una masa intraabdominal, pero también puede aparecer en niños con enteritis, enterocolitis necrosante, perforación intestinal aislada, íleo asociado a sepsis, dificultad respiratoria, ascitis o hipopotasemia. La incapacidad para mover una extremidad, pseudoparálisis, debe hacer pensar en fracturas, luxaciones o lesiones nerviosas. También puede observarse en la osteomielitis y otras infecciones que producen dolor al mover la parte afectada. El dolor en los recién nacidos puede pasar desapercibido, no tratarse, o ambas cosas. El cuidado intensivo de los neonatos puede constar de una serie de procedimientos dolorosos como la obtención de muestras de sangre, pinchazo en el talón, punción venosa o arterial, la intubación y el aspirado endotraqueal, la ventilación mecánica y la colocación de catéteres intravasculares o tubos de tórax. En los recién nacidos, el dolor provoca angustia y respuestas fisiológicas agudas de estrés, y puede llegar a afectar al desarrollo del dolor en la vida futura. Además, si los padres creen que los neonatos experimentan dolor, esto les genera estrés. El dolor y las molestias son problemas potencialmente evitables durante el tratamiento de los recién nacidos enfermos. Los estímulos nociceptivos deben evitarse preventivamente antes de que aparezca dolor o ansiedad. Los fármacos que más se usan son las dosis continuas o intermitentes de opiáceos, morfina, fentanilo, y las benzodiazepinas, midazolam, lorazepam. Aunque no están claros los efectos a largo plazo de los opiáceos y los sedantes, la primera preocupación debe ser tratar o prevenir el dolor agudo. Las infusiones continuas de opiáceos deben usarse con precaución. También se han utilizado con buen resultado soluciones orales de sacarosa concentrada para realizar algunos procedimientos menores, pero dolorosos, en neonatos sanos. Tabla 98, 2. Malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son una causa importante de muerte fetal y neonatal. En Estados Unidos y otros países desarrollados, constituyen una de las causas principales de mortalidad neonatal, aparte de ser una causa de enfermedad aguda y de morbilidad a largo plazo. Las malformaciones se estudian de forma general en los capítulos 81 y 108, y de manera más detallada en los capítulos dedicados a los distintos aparatos y sistemas del organismo. Su diagnóstico precoz es fundamental para planificar el tratamiento. Algunas anomalías, como las cardiopatías congénitas, la fístula traqueoesofágica, la hernia diafragmática, la atresia de Coanas o la obstrucción intestinal, requieren un tratamiento médico y quirúrgico inmediato para que el niño sobreviva. Tabla 98, 3.
Es posible que los padres sufran ansiedad y sentimiento de culpabilidad cuando se les informa de la malformación del niño y necesitan un asesoramiento con mucho tacto.